¿no? Estoy habilitado todavía, no tengo acceso a la plataforma, que es lo primero que siempre yo hago, aunque sé que eso no cambia, ¿no? O sea, ustedes conocen ya de memoria cómo está estructurada la plataforma, ¿no? Yo también lo conozco, pero quizá hay alguna variación, pues, con estos cambios que hubieron, aunque no creo que sean de fondo. Estuve reclamando hasta hace rato mi acceso a la plataforma, me indican que por ahí me mandaron al correo, cuando lo más efectivo siempre es al WhatsApp, ¿no? Pero revisé mi correo y no hay tampoco. Bueno, entonces, primero que nada pido disculpas por no poder corresponder la necesidad de cada uno de ustedes, ¿no? Con respecto al horario. Eso es imposible, ¿no? Ustedes lo saben. Que el docente se acomode al horario de cada participante es prácticamente imposible, ¿no? Por eso es que no dije nada, porque si yo hubiera dicho algo anoche es dispersar más, es generar discusiones polémicas. Ya tenemos experiencia ustedes y yo en eso, ¿verdad? Entonces es mejor eh, asumir, ratificarse en lo que se dijo al principio para no causar más zozobra, digamos, ¿no? Por eso es que estamos ahora a las 8. Luego veremos al final cómo le hacemos, ¿no? Con respecto al horario. Por mí totalmente abierto, reitero, anoche no lo hice por no causar polémica, digamos, ¿no? Bueno, em, ya adentrándonos de lleno en lo que significa este módulo, ¿no? El módulo 24. Ustedes ya están muy cerquita de graduarse eh, y por ello mis mejores augurios también, ¿no? No creo que haya alguien que me conozca porque yo estuve trabajando, les repito, en los últimos 3 años en el doctorado, así que no creo que alguien me conozca. Sería una maravilla que con alguien hubiéramos emprendido algún módulo. Claro, hace 4, 5, 6 años estuve en maestrías, ¿no? Varias maestrías. También hice contenidos, fui contenidista. Eh, Reitero, estamos en el módulo 24, entonces, derechos y deberes ante el Estado plurinacional y de ciudadanía, ¿no? Y en lo que toca a la primera semana, ¿no? Que es Estado y Derecho de la Sociedad Civil y Política. Ustedes seguramente han descargado la guía de la semana, ¿no es cierto? Que siempre lo hacemos habitualmente, donde está el propósito, que es el objetivo de la unidad que radica en comprender la relación entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Analizando cómo se estructuran y ejercen los derechos políticos y civiles dentro de un Estado, y en el caso nuestro, el Estado plurinacional de Bolivia. Se busca que los maestrantes reflexionen sobre el papel de la ciudadanía o del ciudadano en la construcción y fortalecimiento de la democracia, así como en la promoción y defensa de los derechos humanos. Si ustedes ya han revisado, ¿no? Tenemos dos actividades para esta semana, ¿no? Una que consiste en un informe, ¿no? Las consignas están, reitero, como ya lo saben ustedes, ¿no? En la plataforma, en la guía correspondiente de la primera actividad y la segunda actividad que es a partir de una pregunta, ¿no es cierto? La relación Estado-sociedad civil, ¿no? Que hay que despejar, ¿no? Lo que yo voy a hacer es un poco adentrarme, motivar en estos nuevos temas que involucran al Estado plurinacional. Creo que había gente que estaba tocando la puerta, discúlpenme que lo diga de ese modo. Eh, Voy a permitir que entren, entonces. Yo felicito y agradezco a quienes han llegado puntualmente, ¿no? Después resulta que ya como que nos interrumpen, ¿verdad? Ustedes también seguramente en la pandemia han sentido lo mismo, ¿no? Eh, y es más difícil que entren luego, ¿no? Luego
de que ya hemos empezado a clase, porque el docente no sabe si concentrarse en lo que está hablando, en los contenidos, o en ir viendo quiénes están en cola y quiénes van a ingresar, ¿no? Así que eso también lo aclaro. Voy a compartir y me confirman, por favor, si mi presentación se visibiliza, por favor. Ahora sí, me dicen, ¿se visibiliza? Sí se observa, doctor. Perfecto, Se ve, Lucy. muy bien, Sí. muy bien. Muy bien. A ver, yo les voy a poner, y pongan atención, por favor. Esta primera clase, suelo hacerlo así, va a ser interactiva, como otras también. Yo les voy a poner una imagen y por lo menos 3 participantes como mínimo. Quiero que me den su percepción, su lectura, su análisis, su reflexión, si fuera posible, sobre esto que están viendo ustedes ahí. Hay una gráfica, ¿no? Hay una diapositiva que tiene 3 figuras. A la izquierda está Estado republicano, al centro Estado plurinacional y a la derecha Estado comunitario. ¿Qué querrá decir esta imagen? ¿A qué opinión les invoca? ¿A qué reflexión les invita a ustedes? Ustedes conocen nuestra ley, la ley educativa Avelino Signani Elizardo Pérez, que está emparentado o está en el marco, ¿no?, del Estado Plurinacional de Bolivia. Repito, ¿qué opinión les merece, estimados colegas, esta diapositiva, donde hay estas 3 figuras? Y vinculado, por supuesto, con el módulo, este módulo, el presente módulo, que es derechos y deberes ante el Estado plurinacional y la ciudadanía. ¿Qué, a qué percepción les invoca esta gráfica? Así que escucho, colegas, adelante. Doctor, sus listas, soy Salomé. Correo electrónico está con mi segundo apellido, Salomé Mamani, ¿no? Bueno, con esa aclaración, doctor. Salomé, La adelante. imagen, bueno, es un signo de la historiografía, tal vez boliviana, pero una prospección en el Estado comunitario. Es decir, hemos tenido una larga etapa del Estado mexicano hasta el 2009, si hablamos constitucionalmente, el Estado plurinacional sería la vía, el camino, el puente hacia el Estado comunitario, que desde mi punto de vista el Estado comunitario es utópico, debido a que tengo 2 fundamentos para decir que es utópico, es decir, que no se va a poder realizar, ¿no? Por una parte, el sistema económico, ¿verdad? El liberalismo o el nuevo liberalismo sigue vigente. La 2160 sigue Tito y coleando. Y por otra parte, el sistema político, ¿no? Un sistema político que, bueno, más apunta hacia la reestructuración incluso ¿no?, de la visión neoliberal también. Entonces, si el poder político y el poder aún, ¿verdad? Existen en una sociedad o en un modelo liberal, es un poco, o es difícil que se pueda hacer lo comunitario, ¿no? Gracias. Muy bien. A ver, otras opiniones, por favor.
Otras opiniones, adelante. ¿Qué les inspira esta gráfica? Es la pregunta. Dicen, Sí, adelante. sí, a mí me hace pensar, ¿no? En una transición entre lo que fue el Estado republicano, que más que todo se caracterizó, ¿no? Por un Estado oligárquico, semicolonial, como se dice, y también con los tres poderes en ese momento. Luego llegamos al Estado plurinacional que cambia totalmente eso, ¿no? Que se toma en cuenta a las 36 pueblos y naciones indígenas originarios y los poderes se cambian a órganos. Y también surge ahí como pone Estado comunitario, tal vez estamos con ese horizonte, ¿no? De llegar a un Estado comunitario. Usted mencionaba el AIL, no decía en sí, ¿no? Pero decía, hablaba de la ley 070 que se basa en la escuela AIL de Barizata, que es lo importante es la comunidad, ¿no? La vida comunitaria, que todo gira en torno a la comunidad, de los valores comunitarios. Eso, Lice. Gracias, Lidia. A ver, otro colega, otro compañero. Adelante. Opinó Salomé, opinó Lidia y están invitados el resto. A ver. Edwin, Ramón, Claudia, Raúl. Claro, están escribiendo también, ¿no? Pero preferimos que participen con su voz. Adelante. Muy buenos días, estimado licenciado. Un gusto saludarlo y de la misma manera a los colegas participantes. ¿Se me escucha, verdad? Sí, Gracias, licenciado. Con respecto a la pregunta que usted hacía, ¿no? De lo que es la diapositiva, ya lo han dicho también los colegas que me antecedieron, ¿no? Muestra ese proceso de transición de nuestro país, ¿no? Porque ha tenido, en este caso, dos periodos, que es uno, la etapa del Estado republicano y posteriormente lo que es la etapa del Estado plurinacional y con una visión a lo que es el Estado comunitario, ¿no es cierto? Entonces, en cada etapa y en cada ciclo se ha ido viviendo en cuanto a la política, a lo social y a lo económico, diferentes momentos, ¿no? Que son muy distintos cada etapa de cada estado. O sea, una cosa era en el estado republicano y otra cosa también en el estado plurinacional. Y ahora quizás con lo que es la participación de los pueblos y naciones originarios, se piensa en esa visión de un Estado comunitario, ¿no? Y por el hecho de que la misma ley educativa también en algún momento rescata lo que es las experiencias de lo que ha sido la escuela de Guarizata. Entonces, eh, las visiones de los pueblos originarios también, que también son reconocidos en la Constitución Política del Estado, creo que nos permite pensar en ese Estado comunitario, ¿no? Pero como ya lo había dicho también la colega Salomé, va a depender mucho, puede ser que se dé como no se dé también, pero pienso yo, ¿no? De que va a depender mucho del consenso que se tenga en Bolivia, de todos los ciudadanos, ¿no? De todos los que somos habitantes, porque Estado lo conformamos tanto los que viven en la ciudad, los que viven en las provincias, las naciones originarias, o sea, todos somos bolivianos en sí, ¿no? Pero yo creo que ahí va a tener que surgir un consenso si vamos a construir un Estado comunitario o no, porque no todos también están de acuerdo con aquello, ¿no? Porque hay otros que quieren retornar inclusive a lo que es el Estado republicano. Entonces, eso es lo que puedo vertir así de manera breve con respecto a
esa imagen, licenciado. Gracias, Ramón. Si hay alguien más, adelante. Nadie No, más. licenciado, buen día. Sí, adelante. Sí, licenciado, acotando tal vez a lo que decía el colega, un poco también para analizar, ¿no? Y Raúl, viendo adelante. la diapositiva, Aunque no te sí, puedo ver, adelante. tendría, estoy un poco delicado de salud, doctor, pero, o licenciado, a disculpar, pero voy a tratar de aplicar mi cámara. Adelante, adelante, Raúl. Ya. Bien, licenciado, buen día, igualmente a los colegas. A ver, respecto a lo que usted mencionaba y respecto también a la imagen que daba hace momentos atrás, habría que también analizar un aspecto que tiene que ver con la transición al tema no solamente social, ¿no? Obviamente, si bien estamos hablando de que se está reconociendo, hay diversidad en nuestro país y el Estado plurinacional lo ha reconocido a través de la Constitución, habría también que analizar el tema político-económico, ¿no? ¿A qué me refiero? En el tema político, si hablamos de la época republicana, por ejemplo, tiene un cierto matiz, ¿no? Con el tema tanto de lo que es el liberalismo como ha sido también el sector de los conservadores, ¿no? En este caso podemos ver de que en el tema político siempre ha sido beneficiado la clase alta, ¿no? Hablamos de la oligarquía, hablamos de esa rosca, de ese cúpulo que estaba en el poder. Sin embargo, el desmedro también en el tema político y económico ha afectado a la clase baja, ¿no? A la clase popular. Si hablamos de los sectores sociales, por ejemplo, el tema del sector indígena, de los trabajadores, de los obreros, siempre ha estado relegado en segundo plano dentro de lo que ha sido el plan de gobierno de estos partidos políticos, ¿no? Pero hay algo que hay que rescatar también, licenciado. Si bien este sector siempre ha sido relegado, habría que tomar en cuenta también que ha habido políticas, no decimos de todos los gobiernos, ¿no? Pero algunas políticas que han querido beneficiar o han ido en beneficio también del sector menos favorecido. Pero, ¿qué es lo que ha pasado, no? Aquí ha jugado un rol importante el sector o estas élites, ¿no? de poder que no solamente han sido élites que han incursionado en la política, también han incursionado en el tema político, ¿no? Y es justamente este factor que ha hecho que las clases menos favorecidas como los indígenas, obreros, trabajadores, siempre han estado relegadas en el tema político, económico, social, ¿no? Entonces, mire cómo se ha manejado, ¿no? Es realmente una transición de lo que tenemos el Estado republicano a lo que es el Estado plurinacional, pero también viendo, ¿no? estos factores de este tipo de sectores que en un momento han ido pues buscando el beneficio propio. Pero en el Estado plurinacional podemos ver ya de que se ha tomado en cuenta, ¿no? Desde la constitución política del Estado, el tema económico, el tema político, el tema de las autonomías, ¿no? Entonces, ha sido un gran logro. No vamos a decir de que se ha cumplido al 100%, pero sí ha sido un gran logro para poder identificar a estos sectores que siempre han sido vulnerados y de alguna u otra forma darles el valor, ¿no? que ellos tienen que tener como parte de nuestro Estado. Entonces, tal vez esa partecita, licenciado, un poco para analizar. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Raúl. Bueno, ahora sí, a ver, sobre esta y otras imágenes que luego iremos viendo. Esta imagen era provocativa, ¿no? Generaba invitación para recepcionar las opiniones que ustedes han vertido, muy interesantes, por supuesto. Mis respetos por todas las opiniones, ¿no? Eh, Resulta que estamos, como dicen ustedes, en una transición, ¿no? En una etapa de transición. Y cuando se está en transición, no es fácil digerir, no es fácil
hacer hermenéutica, interpretación de lo que está sucediendo, de los fenómenos que pasan, ¿no? Generalmente nos quedamos en la cáscara, ¿no? En la apariencia. A eso se llama en ciencias sociales lo fenoménico, lo que se ve a simple vista. Y lo que se ve a simple vista, de pronto puede haber criterios que digan, no pasó nada. Simplemente es un nombre, estado plurinacional y punto. Eso significaría ceguera cognitiva, quedarse muy en la cáscara, muy en la superficie y no trascender más allá. ¿Qué hay detrás? ¿Qué pasó? ¿Qué implicancia tiene este título, este rótulo, Estado plurinacional? ¿Simplemente fue un cambio de título y no pasó nada? Muchos criterios giran en torno a ese sentimiento, a esa percepción. ¿Por qué? Hoy día voy a abocarme yo un poco a la parte metodológica de entender los fenómenos, la realidad, ¿no? ¿Por qué leemos de uno u otro modo? ¿Por qué interpretamos de uno u otro modo? Como diría, a ver, Semmelman, epistemólogo latinoamericano, chileno, o Heidegger, un filósofo europeo, o Juan José Bautista, filósofo, epistemólogo, pensador boliviano que falleció hace 3 años, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa pensar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo estoy pensando? ¿Qué es lo que pienso generalmente? ¿No? Y ellos dicen que generalmente en el tercer mundo, en la periferia, ya no pensamos, solo recepcionamos. Creemos que el conocimiento ya está dicho y simplemente hay que repetirlo. Peor aún, el conocimiento ya está hecho en Europa, hay que copiarlo y calcarlo. Nosotros, como universidad pedagógica, eh, vamos en contrasentido a aquello, ¿verdad? Queremos incidir más bien en el conocimiento. Pero la pregunta, ¿por qué entendemos de manera peyorativa? Aquí las opiniones no fueron peyorativas, al menos mayoritariamente. No dijeron, simplemente cambió de nombre, no dijeron eso. Aunque hubo insinuaciones, pero no dijeron taxativamente eso. Pero ¿por qué dice la gente? ¿No? ¿Por qué dice estado comunitario como horizonte de futuro? Pues eso es retroceder. Eso es retroceder al pasado. Así parece que fuera, ¿verdad? Y se piensa así de un modo metodológico, epistemológico, ¿no? Que eso es un poco lo que vamos a desentrañar ahora, ¿no? ¿Por qué la gente cree que estamos retrocediendo? ¿Por qué cree que la gente cuando un indio gobierna este país o gobernó, ¿no? Cree que fue un retroceso, cree que los salvajes gobernaron y nunca más deben gobernar, ¿no? Tiene una respuesta, ¿no? O varias quizá, ¿no? ¿Por qué tendríamos que volver al Estado republicano como alguien lo ha dicho? Hay gente que piensa, hay que volver al Estado republicano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué pensamos así? Pero hay otra gente que apuesta por el Estado plurinacional y más aún por un idílico Estado comunitario, ¿no? ¿A qué se debe estas formas de pensar? Uno de los factores, estimados colegas, a ver, esta otra gráfica que la están viendo, ¿no? Linealidad del tiempo, dice. Díganme si lo están viendo sin dificultades, por favor. Se ve, Doctor. Ya. se ve. Lo que pasa, no sé si en algún módulo han abordado cómo entendemos la realidad, cómo percibimos, cómo describimos, por qué pensamos de un modo u otro. Uno de los aspectos es que tenemos nosotros internalizado
en nuestra subjetividad, en nuestra conciencia, en nuestra mentalidad, en nuestra racionalidad, en nuestra ideología. Esto que se llama linealidad del tiempo. O sea, vemos linealmente el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué vemos linealmente el tiempo? O sea, de un pasado hacia un futuro. Un pasado que hay que superar y hay que apuntar siempre a un futuro más prometedor. De un pasado incivilizado, atrasado, hacia un futuro, ¿no? De bonanza, a un futuro desarrollista, ¿no? Tenemos en nuestro corazón, en nuestro cerebro, incrustado este criterio de entender la realidad, la linealidad del tiempo. O sea, nosotros cuando vemos la realidad, enseguida voy a hablar también de eso, no es que la realidad está ahí afuera, compañeros, independiente. No es verdad que la realidad sea objetiva. Para el positivismo sí, ¿no? Pero desde una posición crítica no lo es. La realidad es nada más y nada menos lo que nosotros proyectamos como una película. O sea, proyectamos nuestra subjetividad. O sea, todo lo que hemos aprendido, nuestras creencias, nuestra identidad, nuestra cosmovisión, nuestra sabiduría, nuestro grado, nuestro postgrado, etcétera, eso es lo que proyectamos y eso vemos. O con eso vemos y interpretamos la realidad. No es que la realidad esté afuera. Ahí nos engañaron también. O sea, el positivismo siempre va a decir, la realidad es algo objetiva. Por eso es objeto de estudio, mentira, ¿no? Yo soy el sujeto del estudio y la realidad es el objeto de estudio. Por eso las tesis plantean objeto de estudio, como si la realidad fuera algo muerto, al que hay que sacarle una radiografía arqueológica. No, la realidad está en permanente movimiento. Esa mi proyección está en permanente movimiento, porque yo soy un ser dinámico, ¿verdad? Entonces, esa primera tara que hay que borrarse de la cabeza es que la realidad no es objetiva. No es un objeto, no es estático, no es independiente de nosotros. Nosotros somos parte de esa realidad. Cuando decimos transformar la realidad, la realidad no se va a transformar sola. Nosotros nos transformamos y lo que yo voy a proyectar, pues ya está transformada, ¿no? Entonces, repito, tenemos esta forma de ver, hemos aprendido, estimados colegas, hemos aprendido en todas las instituciones del Estado republicano a ver linealmente la vida, como un espejo, donde yo me veo, si soy aymara, por ejemplo, mi lengua no sirve, porque eso es del pasado. El futuro es el inglés, el español mínimamente, porque lo mío es pues obsoleto, inferior. Si soy del campo, soy inferior. El de la ciudad, aunque no tenga estudios, es superior. ¿Me entiende? Esta forma de entender la realidad no es nuestra. Eso nos implantó lo que se llama la colonialidad mental, ¿no? El colonialismo, la colonialidad, y en muchos años. Y la evangelización se encargó también de aquello, ¿no? Y por supuesto el sistema educativo, colegas, duele decirlo. Todos nuestros modelos educativos eran calca, copia del eurocentrismo, para dominarnos, para implementar justamente esta linealidad del tiempo, para hacernos sentir inferiores. Y nunca nos hemos dado cuenta, ¿no? En ese sentido, la ley Avelina Signani es pues, revolucionario.
Si no es la perfección, procura invertir esto. Solo que los docentes de la universidad pedagógica todavía no cachan esto, ¿no? ¿Qué quiere decir la ley Abelino-Ciñani? ¿Cuál es su profundidad? ¿Qué quiere decir descolonización? Descolonización, creen que es como en el viceministerio de descolonización de hace años, de la primera gestión del gobierno del MAS, creía que era vestir a todos los días lunes de cholitas, de campesinos, de indígenas. Eso creían que era descolonización. O sea, otra vez, la cáscara, la apariencia, lo fenoménico. Y el contenido, el corazón está intacto. O sea, la colonialidad no se ha tocado, digamos, porque no sabemos dónde radica. Primero porque tenemos esta linealidad del tiempo para ver. Entonces, con la linealidad del tiempo, esta figura se ve pues ortodoxa, se ve fósil, retrógrado. El futuro, miren, el Estado comunitario. Nunca pues, ¿no? Imposible. Yo no quiero ser indio. Yo no quiero volver al campo. Yo no quiero ponerme a barcas. Eso parecería que dijera, ¿verdad? Y muchos interpretan así. Afortunadamente, en las opiniones que he escuchado, no fue por ese lado. Y eso me alegra, digamos, ¿no? Esto no es una cuestión ideológica, compañeros. Es ciencia, es epistemología. ¿Cómo entiendes la realidad? ¿Con qué herramientas? No estamos hablando de recuperar la identidad cultural, ¿no? No, estamos hablando de epistemología, de cómo leemos la realidad. Y normalmente leemos con esta primera herramienta que es la linealidad del tiempo. Entonces, como tenemos incrustado, es como un chip en nuestra cabeza, cuando proyectamos nuestra subjetividad, todo vemos así. Vemos un tipo blanco, rubio, ya superior. Automáticamente, eso está dentro de nosotros. Vemos una persona del campo, ¿no? Lo vemos como inferior automáticamente. A ver, ¿cómo surge esto? En 1551-52, quizá ustedes ya vieron en algunas materias, ¿no? O quizá en otro postgrado, porque sé que los maestros tienen formación paralela en otras disciplinas y eso es muy alentador, ¿no? 1551-52 en España, después de que llegan a este territorio, se reúnen dos especialistas, dos analistas, dos teólogos, filósofos. Ellos son Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Lo conocen ustedes. A mí los profesores me enseñaron en la escuela de Bartolomé de las Casas como el defensor de los indios, pero no había sido así, ¿no? En apariencia sí, ¿no? Estos dos personajes definen nuestra suerte, definen quién es superior y quién es inferior. El año 1551-52, en Valladolid, España. 2 años se lleva a cabo esta discusión. En el internet pueden ver, hay como novelas, hay sociodramas, ¿no? Que actores prominentes han grabado ese diálogo de Valladolid, donde con la herramienta del racismo, ojo que el racismo no es simplemente un criterio fenotípico de piel, sino es el fundamento mismo de la colonialidad, el colonialismo. Y con criterios raciales discuten Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Dicen, ¿qué es esto que hemos descubierto? ¿Qué son? Están hablando de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, tatarabuelos. ¿Qué son? Juan Ginés de Sepúlveda dice, no son personas, no son humanos, son bestias, son semihombres. Lo mismo que se dijo el año 2019, cuando Camacho asumió la presidencia y hubo una movilización en el Alto y bajó esos salvajes. Lo mismo. ¿Cómo después de 500 años, más de 500 años, se retoma el discurso?
racista, que ya lo asumieron Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Entonces, es mucho más radical Juan Ginés de Sepúlveda. Dice él, estos, como no son personas, no tienen alma entonces. Por lo tanto, hay que evangelizarlos. Y por lo tanto, al llevarlos a las minas de Potosí, de Huancavelica, de Zacatecas, no les pagamos ni un centavo, porque a un animal no se le paga, ¿no ve? Si se dan cuenta, es un metarrelato fabricado de manera a priori, ¿no? Interesadamente, políticamente, para justificar el dominio, la colonización, la opresión y tener además trabajadores gratuitos, fuerza de trabajo gratis. ¿Por qué? Toda esa plata, 20,000 toneladas solo de Potosí, otro tanto de Huancavelica, de Zacatecas, de Oruro, van a fundar lo que ustedes conocen como capitalismo, ¿no? Recuerden, a ver, para que no piensen que son mis ideas, ¿no? Enrique Dussel, a ver, uno de sus libros, 1492, a ver, ahí pueden ver lo que estoy hablando, ¿no? ¿Qué era Europa antes de que vengan aquí? ¿Qué era Europa? Era pobre, ¿no? Era la periferia, textualmente dice Dussel, era provincial, era provincia, ¿no? No valía, dice, ni un quinto en España, en Europa, perdón, España. Para el mundo no valía, no tocaban ni pito, dice, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, eran la periferia. Ellos eran, dice Dussel, bárbaros. Y eso de la Edad Media solo existió en esa parte, en el Mediterráneo. Pero en nuestros textos de estudio nosotros estudiamos como si eso fuera mundial. No, la Edad Media o bárbara solo existió en esa parte. ¿Por qué? Porque en aquel momento la China, la India, el mundo musulmán manejaban la economía, ¿sí? Lo de China no es casual, siempre fue un poder económico. Ahora es el primer eje económico del mundo, la China. No es casual eso. Tiene una larga tradición. Estamos hablando del siglo XV, 1400. Les estoy diciendo, Europa era la periferia. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora todos queremos ser como ellos, inclusive? Todos sueñan con ir a Europa. Todos queremos ser como ellos. Esa es nuestra imagen. Ese es el futuro. Eso es lo superior. Creemos. Pero no sabemos esta otra parte. Porque la historia, ustedes saben, ha sido contada por el vencedor. Ha sido escrita por los vencedores de todas las luchas. Y se nos ha cubierto todo lo que fue nuestro, o sea, solo sabemos la peor parte, desde la óptica de ellos, además. Por eso creemos que somos inferiores. Ahora, ¿quiénes eran inferiores en 1400? Europa era inferior con respecto a todo el mundo, repito. Europa era inferior, por diosera, pobre para todo el mundo. Eran lo que se llama España, era el califato de Al-Ándalus, era una capital musulmana. Los españoles eran súbditos musulmanes. Se liberan antes de venir aquí, 1490, 91, ¿no? Eran súbditos.
¿Qué pasó? ¿Por qué se catapultaron? Ya lo dije. Su llegada aquí, ¿no? Hace que encuentren oro y plata. Hasta hay una película, ¿no? Sobre el oro, ¿no? La búsqueda insaciable, incansable de El Dorado, ¿no? Hay una película. Pizarro, Almagro, todos ellos creen que hay una ciudad construida de puro oro, inclusive. Se encuentran, miren, gratis oro, toneladas de plata y oro gratis. A estas alturas, si tuviéramos una tonelada nomás de oro y plata, seríamos ricos, ¿verdad? Miles, miles de toneladas han ido a Europa. Y eso ha catapultado a Europa, todo ese sector, estos 5 países principalmente, 4 países, 5, y ha provocado crisis en la economía de India, de China y el mundo musulmán. Esa es la respuesta. ¿Por qué ahora entonces los europeos luego fundan la modernidad? La modernidad es la casa grande, ¿no? La modernidad no es tecnología, no es una época. La modernidad es el horizonte civilizatorio, así como digo aquí en esta diapositiva. Un sistema mundo, como diría Wallerstein, el propio sociólogo norteamericano además, ¿no? Porque en el primer mundo también tenemos aliados que hablan por nosotros, ¿no? Es un modo de vida, es una civilización, pero en última instancia es la cultura de la dominación y explotación exponencial. Esa es la modernidad. Yo siempre voy a hablar, por si acaso, de la modernidad, ¿no? Entonces, con toda esa plata fundan la modernidad y con su economía llamada capitalismo. Y eso nos enseñan en las escuelas y colegios. No, no deben, prohibido. Por eso los modelos educativos venían para esconder todo esto y para creer que Europa se ha hecho grande con su propio esfuerzo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve analizar la linealidad del tiempo, ¿no? De un dorado pasado que teníamos nosotros, creemos que nuestro pasado es inservible. Estamos convencidos, nos han convencido de que nuestro pasado no sirve, es inferior. ¿Qué quiere decir eso? Pues si provienes del campo, eres inferior. O sea, nosotros solitos nos hemos puesto una trampa sin saberlo. Entonces tienes que ir a la ciudad siempre. Es más, el de la zona sur quiere ir a Estados Unidos, sueñan, ¿verdad? O sea, creemos que Europa, allá está todo, está la meca de la civilización. Pero si supiera la gente esto, yo personalmente no iría alegremente a Europa. ¿A qué voy a ir? ¿No? No tienen nada. Todo lo tienen robado, asaltado. Hasta hoy en día los Estados Unidos legalmente asalta países, legalmente. Y por eso alguien ha dicho, Salomé creo que se llama la compañera, que hay una estructura jurídico que todavía sostiene el Estado plurinacional. Si eso no se cambia, no va a cambiar mucho. Porque son leyes que están hechos para el centro geopolítico, para estos 5 países y Estados Unidos, para desarrollarlos a ellos y para subdesarrollarnos a nosotros. Se entiende, colegas, lo que es la linealidad del tiempo, ¿verdad? Es el paso. O sea, ese paso de la comunidad. O sea, comunidad creemos que es el atraso, solo lo rural. Cuando, a ver si tenemos tiempo, la comunidad es algo superior a lo que se llama sociedad. Porque la modernidad, a través de la linealidad del tiempo, ha hecho que pasemos de un criterio de comunidad a un criterio de sociedad moderna. ¿Qué es pues la sociedad moderna? La sociedad moderna es la reunión de seres humanos
egoístas, individualistas, enemistados con unos y otros, pero en alianza por intereses particulares. Eso es la sociedad. Y la sociedad, para constituirse como tal, ha tenido que liquidar a la comunidad. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es un modo de vida. ¿Qué quiere decir? Que es la reunión no solo de personas, sino de todo lo que es vida. Animales, vegetales, la naturaleza, el mundo espiritual. O sea, vivir con todo y con todos, articuladas respetuosamente. Ese sería, por ejemplo, el estado comunitario. No es volver al campo, no es volver al pasado. Y justamente con la ley Avelino Signani, el maestro, ¿qué tipo de sujeto tendría que formar? Hasta ahora, compañeros, colegas, en el primer gráfico, en el estado plurinacional, los profesores hemos formado consciente o inconscientemente un individuo, ¿no? Egoísta, individualista, ególatra. Yo vivo para mí, al resto no le interesa mi vida, ¿no ve? Eso creemos que es lo correcto. Eso nos hace decir la modernidad para que el capitalismo funcione. ¿Cómo? Para que la mercancía funcione, tiene que haber enemistad entre los seres humanos. Competencia se llama eso. Un mercado donde todos compiten. Es como una guerra el mercado, pero está de manera muy sofisticadamente, muy bonita, revestida con oro. Todos queremos ser modernos, o sea, todos queremos ser egoístas, individualistas. ¿Y qué sería un Estado comunitario? Todo lo contrario, donde hay un sujeto sujetado a la vida. Es un modelo ideal. Quizá ahora en el campo ya no exista eso, pero es un modelo ideal que funcionó por miles de años. Un sujeto que respeta primero a su pareja, por eso habla de la dualidad complementaria. En vano, el europeo no, es machista. La filosofía europea es androgénico. Hasta su religión es machista. O díganme ustedes, hay un Cristo, solo varón, no hay la mujer. Es más, esa religión que se crea en el año 300, en el concilio de Nicea, decide de qué color va a ser Cristo. Porque Cristo, si bien existió, era moreno. Eso lo pueden encontrar otra vez en Dussel, porque él ha ido a vivir, ha pensado desde aquel lugar, desde Jerusalén, desde Belén, ha ido a trabajar de carpintero. A ver, ¿cómo habría sido Jesucristo así? Y él dice, no hay uno solo, nunca ha habido un rubio así como es Jesucristo como lo conocemos, ¿no? De ojos verdes, etc. Y en el Antiguo Testamento hay una cápita en una de las versiones de la Biblia donde describen a Cristo con cabello rizado, moreno, de ojos rojos, porque le gustaba farrear también. Pero miren, o sea, la historia nos han volcado, o sea, empezando de todo lo material, lo espiritual, lo religioso, ¿no? Por eso el conocimiento es profundamente político, compañeros. Nosotros creemos que está separado, ¿no? Weber dice, no, uno no tiene que meterse, no tiene que tomar partido por algo, no. Nosotros somos parte de una realidad y pensamos desde ahí. Entonces, si vemos linealmente, colegas, este gráfico que les he mostrado va a parecer hasta absurdo, porque en el Estado republicano, todos éramos bolivianos. La bandera boliviana nos acogía a todos. Mentira. Eso es un discurso construido por la modernidad, donde solo una clase, la oligarquía, se repartía todo el tiempo el Estado en beneficio de, de sus empresas, de sus familias, ¿no? Pero el Estado plurinacional ha volcado eso.
y porque no gusta justamente ni a los bolivianos, ni a la perdón, al, a ver, diremos una frase muy conocida, al imperio, digamos, ¿no? Mundial, norteamericano, las transnacionales, tampoco le gusta. Porque si prospera el Estado plurinacional, va a ser un mal ejemplo para ellos, donde todas las nacionalidades, todas las culturas son visibilizadas, ¿no? Ese es el primer momento, el Estado plurinacional. No vamos a decir que los indios gobiernan, que lo hacen muy bien. Es una visibilización, ¿no? De todas las nacionalidades existentes. Y de por sí, eso es un gran avance, solo ese hecho, ¿no? Que todos tengan los mismos derechos, ¿no? Aunque en eso hay que transitar todavía, ¿no? Ya es un gran derecho, ¿no? Que antes estaba prohibido que los indios entren a la Plaza Murillo y cuando en el primer gobierno del MAS llegaban a la Plaza Murillo pueblos totalmente desconocidos con su música y danza, ahora sí sintiéndose realmente parte de este Estado plurinacional. Antes es como una mesa, ¿no? Antes solo podían servir ellos, ahora pueden sentarse en la mesa, ¿no? Dice Juan José Bautista, todavía va a costar digerir que una empleada doméstica sea ministra, que alguien que no ha ido a la universidad sea presidente. Va a ser difícil digerir, pero tenemos que ver qué implicancia tiene, qué sentido, qué quiere decir eso, qué avance está imbricando eso en estos cerca de 80% de población que tiene Bolivia y que es de ascendencia indígena, originario, campesino, como quiera llamarse, ¿no? Ahora, esa es, compañeros, una forma de interpretar la realidad, o sea, siempre vamos a ver linealmente la realidad. Qué decepción, ¿verdad? La descolonización es justamente ya no ver linealmente. Dice, a ver, Walter Benjamin, no sé si ustedes han leído alguna vez a Walter Benjamin. Walter Benjamin es un famoso filósofo de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt eso, ¿no? Una entidad colegiala de intelectuales críticos. O sea, el pensamiento crítico tiene su fundamento en la Escuela de Frankfurt. Ahí es parte de ahí Walter Benjamin, él es de ascendencia judía, ¿no? Él dice, para mi pueblo no hay tal linealidad del tiempo. Para nosotros, el pasado no está en el pasado. El pasado está adelante. Colegas, cuesta entender lo que estoy diciendo. ¿Cómo el pasado puede estar adelante? Cuesta entender. Para nuestros pueblos, bueno, lo que dice Walter Benjamin se llama la historia de todos los tiempos o historia mesiánica, le llama él. ¿Qué quiere decir? Que no hay tal pasado, presente, futuro, sino todos los tiempos van juntos. O sea, el pasado, presente, futuro siempre están juntos. No están así separados. No es que del pasado hay que ir al futuro, ¿no? Él piensa no desde la modernidad, sino desde el mundo judío, ¿no? Al respecto, ¿qué dice Juan José Bautista? Desde lo originario, digamos, ¿no? Desde los pueblos originarios, concretamente Aymara en este caso por el territorio. Esto quiere decir, dice él, el Kep Nair Untas Sarnakan. Muchas veces lo repetimos sin saber qué quiere decir eso.
Es lo que Walter Benjamin está diciendo. El referencia para nuestros pueblos no era el futuro. Walter Benjamin dice, solo Europa tiene como referencia de futuro el propio futuro. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, su pasado es odioso, es decepcionante, es miserable. No les conviene hablar de su pasado. Su pasado no puede ser referente, ¿verdad? Entonces, el futuro ellos plantean como lo más excelso, lo más apetecible. Pero los pueblos, casi todos los pueblos, dice Walter Benjamin, antiguos, tenían como referencia de futuro el pasado. Y ahí está, por eso es bueno si todavía hablamos aymara. Wali askispawa, aymara aruta, quechua aruta, lupiña amuitañ. Sititi atisktanja, guajuali askiwa. Porque la lengua finalmente es la depositaria de un tipo de lógica, de un tipo de pensamiento. En este caso, la linealidad, ¿no? Y bueno, yo puedo hablar horas y horas sobre la linealidad del tiempo, pero no tenemos mucho tiempo. Yo les estoy lanzando estos criterios para que hagan sus trabajos adecuadamente y no veamos únicamente de manera lineal, ¿sí? O sea, es una especie de dotarles herramientas epistemológicas y metodológicas de análisis y reflexión para sus trabajos y para sus opiniones, argumentaciones en el foro. Ustedes están viendo otro gráfico, ¿sí? Si me ayudan, por favor. Díganme qué gráfico es. O ya se durmieron. No sé si Bueno, están. dice a partir de Hugo Romero, Ya, muy ¿no? bien. Gracias, colega. Muy agradecido. A ver, nosotros siempre decimos, dime, colega, ¿es bueno o malo? Dime, falso o verdadero, ¿no es cierto? O blanco o negro, ya, tienes que decirme. Eso es una otra forma de pensar. Lógica se llama. Y esa lógica que hemos adoptado no es nuestra tampoco. O sea, nos han castrado nuestra lógica. Tenemos una lógica colonial, ¿no? A ver, me sustento en este doctor, un colega, Hugo Romero Bedregal, ¿no? Doctor en antropología. Él ha hecho un trabajo, su tesis doctoral. Él dice que hay tres lógicas en el mundo, ¿no? Hay tres civilizaciones, dice, ¿no? Una es la civilización occidental. ¿Qué países? Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Dinamarca y quizá otros más. Pero eso serían la cuna, ¿no? O sea, lo que antes era miserable, porque a ese grupo se sumó posteriormente Estados Unidos para dominar el mundo y ahora dominan o intentan, aunque están en debacle ya, ¿no? El que va a dominar el mundo es ya no va a haber un polo, digamos, único, sino plural, o sea, Rusia, China, eh, el mundo musulmán, o sea, plural, ¿no? Un liderazgo plural. Eso se está planteando, esto está bajando, ¿no? Pero bueno, eh, es un grupo, una civilización, se llama occidental. Hace toda una ecuación, como ustedes pueden ver ahí, Hugo Romero. Dice, tiene una ecuación cultural. Él construye una ecuación cultural, o sea, no es una mera opinión, una ecuación cultural, donde el hombre es más que la naturaleza, o sea, para el europeo, ¿no? El hombre se iguala con el cosmos, ¿no? Está a la altura, o sea,
es un igualado con el cosmos, con la Pacha, diríamos nosotros, ¿no? Hay hombres que son superiores a otros hombres. O sea, para ellos, como ellos han inventado hombre superior, hombre inferior, como les he mostrado, entonces, pues ellos son los superiores, pero hay hombres inferiores. Somos los del tercer mundo, ¿no? Así piensan, esa es su lógica. Y desde niños piensan así. Su escuela, su educación promueve esta lógica, ¿sí? Nosotros, nuestras escuelas han promovido lógicas ajenas, ¿qué les parece? ¿No? Una de esta, la principal, hemos promovido sin saberlo, colegas. Y ahí radica la colonialidad. Cuando no sabemos dónde radica la colonialidad, pues disparamos a cualquier lado. Podemos fabricar medicinas que no, la colonialidad va a estar intacta, no le va a hacer mella, ¿no ve? Dice Hugo Romero Beltrán, da disección, hay una disección de sus variables fundantes, es decir, son dispersas el espacio, el tiempo, la materia, la energía, no son armónicas, son dispersas, dice, en su ecosistema, porque nosotros estamos ligados a un ecosistema. Y lo que es importante, porque he hablado de la lengua hace rato, la lógica radica en la lengua, ahí lo podemos encontrar. Entonces, de los europeos, de esta civilización es bivalente, ¿no? O sea, es de falso y verdadero. Y nosotros manejamos esa lógica sin saber que nos oprime, nos achica, ¿no? Nos inferioriza. Y tiene una racionalidad económica, dice economicista, de siempre de maximizar las ganancias, minimizar los costos. Y ese es el criterio que adoptan los europeos con sus transnacionales, ¿no? Esa lógica aprenden desde niños, desde la escuela. Otra civilización, dice, ahí está, más abajo, las civilizaciones orientales, entre ellos Japón, China, India y otros. Su ecuación cultural distinta, ¿no? El hombre ya no es superior a la naturaleza, sino es igual a la naturaleza. Mire, cambia su ecuación cultural. El hombre es inferior al cosmos, ya no es igual que el cosmos como en el eurocentrismo, es inferior. Y hay una igualdad, concibe su lógica que hay una igualdad entre hombres. O sea, no hay hombres superiores e inferiores para ellos, en su lógica. Y es una lógica milenaria, digamos, ¿no? Hay una unidad en sus variables fundantes, espacio, tiempo, materia, energía. O sea, son armónicas, ¿no? O eran, digamos, ¿no? Y su lengua, miren, ya no es bivalente, aristotélica, sino es polivalente. ¿Me entienden? O sea, su lengua, mira, cómo un idioma no es inocente, no es aprender nomás un idioma. Hay que saber qué conlleva. Eso es epistemología, o sea, ¿qué hay detrás de las palabras, de los conceptos? ¿Qué hay detrás de la palabra libertad, de la palabra democracia? Que lo vamos a ver en las siguientes clases y vamos a discutir. ¿Qué está escondido detrás de la palabra democracia? ¿No? Que no tiene nada que ver con nuestra democracia, sino con Grecia, ¿no? Bueno, es polivalente, dice Hugo Romero, su lógica lingüística. Y también tiene racionalidad económica, obviamente, ¿no? El hombre, para el europeo, es superior a la naturaleza, pero para los orientales, el hombre es igual a la naturaleza. Veamos el último grupo, colegas. Paradigma, bueno, el paradigma de las civilizaciones originarias, dice él. ¿Dónde están? Toma en cuenta las grandes civilizaciones. Mayas, aztecas, tihuanacotas, incas, mojeños y otros, ¿no? Su ecuación cultural, ¿cómo es? Parecido al de los orientales. Por eso muchos analistas o
gente que reflexiona dice, nos parecemos mucho a los orientales, ¿no? A esa cultura. Es más, hay vestigios arqueológicos que se han encontrado en el lago Titicaca de hace 7000 años que provienen del entorno musulmán y está en exposición, una de ellas se llama la Fuente Magna, está en el Museo del Oro, escritura de ese lugar. ¿Qué hacía? ¿Qué hace desde hace 7000 años en el fondo del lago Titicaca? Parece que estábamos conectados con ellos, ¿no? Tenemos la misma lógica que ellos, ¿no? El hombre es igual a la naturaleza, el hombre es inferior al cosmos, hay igualdad entre seres humanos, ¿no? Esa era nuestra lógica, colegas, de todos quienes vivimos en esta parte. Y bueno, las variables fundantes también son armónicas, espacio, tiempo, materia, energía, porque hay un respeto a todo, de la gente que vivía aquí, respetaba todo. Hay una relación armónica entre todo y todos. Nuestras lenguas que hemos creído que son inferiores, porque decimos, Aymara nomás, ¿para qué? Quechua nomás. O sea, nos han hecho decir eso sin saber que es todo lo contrario. Lo voy a demostrar. A ver, nuestra lógica es trivalente, dice quién, y polivalente. Dice trivalente Iván Guzmán de Rojas, no sé si estudiaron a él. Él, él no es Aymara, siquiera no es Aymara. Aprendió la Aymara para hacer ciencia, para hacer ciencia. Él podía haber empleado el inglés. Él construyó un programa en la computadora, un traductor que es el Atamiri. 8 idiomas, traduce un idioma en 8 idiomas, ¿no? ¿Cuál es el puente? El Aymara. ¿Por qué no es el inglés, compañeros? ¿Por qué no es el alemán? Porque en nuestra mente, linealmente, está pues eso, ¿no? Creemos que eso es superior, eso debería de ser. Nos han contado pues todo mal, ¿no? Es que nuestra lengua, dice Iván Guzmán de Rojas, porque a él le preguntan también, Iván, ¿por qué utilizan linealmente, ¿no? Le dicen, ¿por qué utilizas un idioma de indios? Utiliza, pues, hermano, el inglés. Él dice, no me sirve el inglés. ¿Por qué? Porque tiene dos opciones, dice, de lógica, de falso o verdadero. En cambio, la Aymara, bueno, lo mismo el quechua, el guaraní o cualquier otro idioma, ¿no? Dice, para empezar, trivalente. Entonces me sirve, es mucho más dúctil, mucho más productivo en la computadora manejar esa lógica para mi sistema de traducción. Y ha escrito como 2 libros sobre este tema Iván Guzmán de Rojas, que se nos fue también hace 2 años, creo, ¿no? Después del COVID, ¿no? Era, yo creo que el único científico de esta talla que teníamos en Bolivia, ¿no? Pero los propios bolivianos no sabemos esto, ni creemos, o sea, siempre creemos que una lengua originaria hay que olvidar. A mí me decían hace 20 años, Julio, dentro de 20 años ya no va a haber el Aymara, ya no va a haber el quechua. Pero ahora me doy cuenta que en mi trabajo, pues yo soy director del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias del Estado, pues Recursos Humanos pide requisito, lengua originaria, certificado de aprobación. Y ya no por cualquier instituto, sino por la Escuela de Gestión Pública del Estado. Entonces yo digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Acaso no tenía que desaparecer las lenguas? Es que linealmente estábamos pensando en que vamos a olvidar todo lo que es nuestro y vamos a ser otro, o sea, europeos. Pero no es así. O sea, también nuestros genes se han resistido. No le hemos creído del todo al eurocentrismo. Por eso empezamos a hablar hasta de descolonización. Pero no entendemos qué quiere decir la palabra descolonización.
Reitero, sin jactarme, sin hacer apología de mi trabajo, hemos trabajado esos 3 años en el doctorado en pedagogía de la descolonización. Fue muy linda experiencia, ¿no? Ustedes, después de terminar la maestría, seguramente pueden acceder a ese doctorado, ¿no? Donde hacemos ya epistemología, ¿no? Bueno, como verán, la conclusión de esto es que nosotros nos movemos bajo una lógica prestada, la bivalente aristotélica, cuando nuestra lógica había sido trivalente, tetravalente, pentavalente. Dice Fernando Montes en su libro La Máscara de Piedra. Es un psicólogo, antropólogo boliviano. Ese libro existe en el mercado, La Máscara de Piedra. Él habla de varias lógicas. Yo tampoco le entendía hace 20 años, pero ahora logro entender qué quiere decir. ¿Qué había querido decir Fernando Montes con eso? ¿No? Entonces, como nos movemos con una lógica de bueno y malo, de falso, verdadero, ojo, de Dios y diablo, no es casual. Si hay Dios, hay diablos, es falso, verdadero. Nuestros pueblos, ¿por qué el alajpacha, acapacha, el mancapacha no es malo? ¿Por qué se baila la diablada si fuera el diablo como lo concibe el cristianismo? Pucha, qué aberrante, ¿no? Bailando por el diablo. No es el diablo que conoce el cristianismo. Es el tío, que es distinto. El mancapacha no es el infierno, porque si manejamos con la lógica bivalente, automáticamente va a ser el infierno, porque solo me da dos valores, o es Dios o es diablo, ¿no ve? O es bueno o malo. Para los chinos, ahora entiendo yo también, no, algo puede ser bueno, algo puede ser medio malo, más cerca de lo bueno, o sea, varias posibilidades. Iván Guzmán de Rojas pone ejemplos. Por eso había sido, yo le agradezco mucho haber mantenido, miraos, mi lengua materna, que es el aymara. Entonces, si sabes, ahí puedes entender esta lógica trivalente que dice Iván Guzmán de Rojas. Kunhama asiptas hilanaka. Les pregunto, digamos, a los que hablan aymara, ¿qué me van a responder? No me van a responder directamente Ualiki o Hanualiki. Me van a decir, Walika makirasiki. Eso es la trivalencia, el tercero incluido, el tercer valor de la ecuación. Walik siptua. No está diciendo ni bien ni mal. Walik siptua. Está diciendo que está más o menos bien. Por eso en el castellano ha influido a la aymara cuando decimos más o menos. Eso no tiene nada que ver con el español. Es lógica aymara. Cuando decimos más o menos estamos pensando como aymaras, como quechuas, como guaraníes, pero nunca nos hemos dado cuenta. Es nuestra lógica, nuestros genes está hablando a partir del más o menos. Entonces, para nosotros, pues, desde este punto de vista de la lógica, no puede haber un Dios y un diablo así, eh, opuestos totalmente. Nosotros podemos convivir con el manjapache. Un ejemplo les voy a dar. Los músicos hasta hace poco hacían serenar los instrumentos. Hay una técnica, ¿no? Y algunos deben saber, a la medianoche llevaban los instrumentos. Generalmente el anchanchu estaba en los pozos, pero desde una visión cristiana sería el diablo, ¿no ve? No, no es el diablo. Es un ser del manjapacha que no es ni bueno ni malo, digamos, ¿no? O sea, apliquen lógica trivalente y que te ayuda a afinar los instrumentos. Y ese instrumento va a ser, digamos, bellísimo, en positivo, miren. O sea, no hay tal separación así abismal como la lógica aristotélica bivalente europea que hemos aprendido y enseñado en la escuela, colegio, universidad. No es así. Hay una materia, ¿verdad? En ciclo medio, ¿no? En secundaria. Lógica se llama, ¿verdad?
lógica simbólica, y es lógica aristotélica bivalente. Eso mata nuestra lógica, ¿no? Y hay muchas cosas así, compañeros. Miren, estoy tocando dos elementos. La linealidad del tiempo, ¿no? Y segundo, la lógica. Voy a terminar por cuestiones de tiempo porque puedo abundar muchísimo con este otro tercer elemento, ¿no? Que es el análisis, del análisis a la reflexión o de lo abstracto a lo concreto. Un poco he dicho al principio, cuando vemos algo, nosotros somos capísimos para ver solo la apariencia. Por eso se dice, juzgamos por la apariencia. No nos interesamos por el contenido. Un ejemplo sería cuando agarramos la palabra democracia, ni lo pensamos, solo lo aplicamos. No sabemos qué conlleva, qué historia, qué cultura conlleva esa palabra, ¿no? O sea, solo nos quedamos en la forma, en la apariencia, en lo fenoménico, ¿no? Y el contenido es lo medular, donde está la verdadera explicación. Y bueno, aquí no voy a desarrollar mucho. Hay un método, el verdadero método dialéctico, no el que el marxismo clásico ha enseñado, porque hasta Marx le han hecho decir otras cosas, ¿no? Marx no es un tipo materialista plenamente, porque él es judío también, Marx, y además ha enseñado la materia de teología, imagínense, pero nosotros hemos creído que Marx era un ateo, eh, eh, materialista. Ahora hay un nuevo Marx, el Marx de Dussel, el Marx del siglo XXI de Franz Hinkelhammer, el Marx de Juan José Bautista. O sea, han releído a Marx y han encontrado que nos tomaron el pelo, en este caso la Academia de Ciencias de la URSS. O sea, los libros que hemos estudiado en la UNSA, por ejemplo, en economía política, o sea, donde se estudiaba a Marx, venían con la marca de la Unión Soviética. Es decir, hemos aprendido lo que ellos querían que aprendamos. O sea, solo la parte económica. Han castrado lo más rico que había tenido Marx, que es lo espiritual. Él no separa, repito, no separa la materia de lo espiritual. Pero cuando te quedas en la apariencia, pues no discutes esas cosas. Cuando te quedas en la forma, en lo fenoménico, aquí como el dibujo, pues no, yo solo creo que hay un tipo de marxismo y punto. No. Entonces, ir al contenido quiere decir a lo que quiere decir una palabra, a lo que esconde una palabra, a lo que esconde un hecho. El golpe, digamos, a ver, el fallido golpe reciente. Hay dos vertientes, ¿no ven? Unos dicen, es un autogolpe. ¿Desde dónde están pensando? Desde la apariencia, desde los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son interesados y maneja la CIA norteamericana. Es más, los medios las ciencias de la comunicación se fundó en los Estados Unidos para resolver sus problemas de ellos, no los nuestros. Sirve para dominar. O sea, la gente cree, ¿no? En la radio han dicho, en la tele, había sido autogolpe, ¿no? Y la otra vertiente dice, no, se va al contenido. ¿Qué pasó? Entonces, lo que quiero decir, que la realidad se puede manipular. Una pregunta, a ver, yo les haría, no es necesario que me respondan. ¿La realidad, aunque ya me adelanté, es objetiva o se construye? Hemos aprendido de manera positivista que la realidad es objetiva, ¿no? Porque creemos que está afuera. Maturano, que es chileno, que habla de la neurociencia, especialista en este tema, ¿no? Dice, la realidad se construye. Los decoloniales, desde
Matús, el Hinkelhammer, Mignolo, Quijano, hasta los hermanos Bautista en Bolivia, van a decir que la realidad se construye. A ver si en otra clase voy a decir, los asesores norteamericanos en un libro citado por Rafael Bautista dicen, ustedes estudian una realidad, o algo que le llaman realidad, lo estudian. Nosotros estamos ya inventando otra realidad para que ustedes lo estudien. Y les voy a traer esa cita, ¿no? Para que no piensen que es un invento mío. Es decir, la realidad, por una parte, nosotros proyectamos, ¿no? Subjetivamente, pero por otra parte, también hay una incidencia desde afuera para que veamos lo que ellos quieren que veamos, ¿no? Entonces, lo que acontece no es lo que creemos que acontece. Tenemos que ver lo que hay detrás. Para eso uno hace ciencia. Yo entiendo que una maestría tiene que llegar a eso y mucho más cuando se trata de educadores, ¿no? Porque sin saberlo estamos reproduciendo de pronto la colonialidad. Seguimos reproduciendo. Todos, yo creo, incluido yo, en alguna medida, hay resabios siempre, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Ahora sí, yo quiero darles la palabra a ustedes, a ver, para escuchar reacciones. Hemos hablado del Estado plurinacional y cómo interpretamos el Estado plurinacional, ¿no? Generalmente lo hacemos de manera lineal, ¿no? Y con lógica aristotélica bivalente y solo vemos la apariencia de las cosas, ¿no? Y no son suficientes para entender realmente lo que es el Estado plurinacional. Vamos a ir avanzando, ¿no? Pero me gustaría hasta aquí escuchar, a ver, sus reacciones, colegas. Adelante. Humana karak arstanipjam, hilana kuyakanaka. Se durmieron. Salomé, Lidia, hay una sola persona que estoy viendo. Beltrán Huanca. Liz, ¿Cuál es su nombre, perdón? Está como Beltrán Huanca. María Antonieta. María, No sé, no sé. María. Solo veo a María. El resto no sé si están presentes, porque suele ocurrir, compañeros. Veo también a Mariela, que estaba en movilidad hace rato, creo, ¿no? Uno no sabe, pues ustedes son docentes, tenemos experiencia. Y ustedes han tenido experiencia en el COVID, ¿no ven? Los chicos se conectan y uno no sabe qué están haciendo. Yo doy clases en varias universidades, entonces, pues, se conectan y listo. Y están haciendo sus cosas, ¿no? Pasa de todo, colegas, ¿no? En este mundo de humanos. A ver, reacciones. Gracias, Raúl, gracias, Mariela, gracias, Edson, gracias, compañero Isaac y María, Lidia, por prender su cámara. Adelante, a ver, les escucho. Ahora me toca escucharles. Tenemos que escucharnos, es bueno eso. Humanaka warunipta, yatichiri masinaka. doctor, Sí, Salomé, adelante. usted hacía unas ¿Sabes, Salomé? Tu micrófono está fallando, es intermitente. Hace rato también no hemos logrado escucharte en tus intervenciones, ¿no? Aparece y desaparece, es intermitente. bueno, mi cama, bueno, mi está mala, entonces, doctor. Ah, ya, de repente es el mío, porque alguien me está diciendo que la escuchan bien ustedes, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya, licenciado, muy bien, claro. continúa, Salomé, yo voy a revisar Sí, un sí. poco. Adelante.
Bueno, respecto al cuando usted hacía esta referencia a la línea de Dussel o José Bautista, eh, me llamaron la atención lo siguiente. Dussel y Bautista también hacen una referencia a Marx, o tienen una diatriba de Marx. Sin embargo, en la que por lo menos en la que conocemos, ¿no? Porque el capital, particularmente nunca el capital, ni el uno ni el dos así en su perfección. He leído resúmenes, por ejemplo, no sé, en economía política de Nietzsche, que dice que es Marx, no, no sé en qué medida, porque hay que saber el alemán para no tener una comprensión casi certero de Marx. Sin embargo, en la línea de estos autores que han corroborado el marxismo, eh, hace referencia al desarrollo histórico tal vez experimentado y dice, ¿no? Por ejemplo, la última o el último modelo propuesto sería el comunitarismo, ¿no? Y por eso les decía utópico en esa marxiano al inicio. Por se plantea, no es, ¿no? Como, es decir, no está perfectamente desarrollado porque para el comunitarismo, por ejemplo, tendría que desaparecer el Estado, pues los gobernantes, las clases sociales en todo caso, ¿no? Esa diferencia. Ahora, el comunitarismo boliviano eh, es más enfocado tal vez a un comunitarismo de la recuperación de los pueblos indígenas, ¿no? Pero en ese sentido también tengo una crítica, doctor, particularmente, por ejemplo, en esta comentar, ¿no? Por ejemplo, se dice, ¿no? En las comunidades hay la dualidad, no sé, complementario del Chachahuarmi. Particularmente me he cambiado de trabajo y ha sido en una comunidad y no estoy estando trabajando en el Alto. Yo me he ido nuevamente a provincia y la peor discriminación tal vez por mi condición de mujer. Entonces, muchas cosas no es como dice, ¿no? La teoría, la práctica A es ver, otro y es permítame, lamentable. Nada más, Salomé. muchas gracias. No, pero esto necesita una aclaración. O sea, lo que tú estás pensando es desde la modernidad. Y todos pensamos, la mayoría, desde la modernidad. Y desde la modernidad todo está mal. No existe lo comunitario. Es romántico lo que está pasando. O sea, linealmente, o sea, no pasa nada. Lo comunitario, ahorita si vamos a ver, si vemos con herramientas modernas, no vamos a ver nada, pero puede estar en nuestras narices. O sea, nosotros vemos la realidad como si fuera Europa, como si fuéramos europeos, ¿no? Y el comunitarismo es un modelo ideal. De pronto no lo vamos a ver a simple vista. Es más, estoy de acuerdo en que si uno va al campo y le preguntan al hermano del campo qué quiere ser, quiere ser desarrollista. ¿No ve? Quiere desarrollo. Pero tenemos que trascender eso. ¿Por qué dice eso? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Sobre todo, tendríamos que preguntar, si todo está mal, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué hemos hecho? Yo les voy a decir una cosa muy interesante que ocurrió en el doctorado, ¿no? Como yo estoy desde el 2016 en las maestrías y luego en el doctorado, al principio me arrojaron piedras, ¿no? Tomates y cebollas en una maestría, políticas de formación docente.
Me dijeron, yo no estoy colonizado, usted no me va a convencer que yo estoy colonizado, ¿no? Una maestra me dijo. Y al cabo del mes, la misma maestra pidió disculpas públicamente, porque nunca se había dado cuenta que está profundamente colonizada. Ahora, en el doctorado tuve igual experiencias bien interesantes, ¿no? La pregunta era, ¿por qué no hay concreción pedagógica, digamos, ¿no? En el aula de la descolonización. Pregunta complicada. Entonces, un maestro levanta la mano y dice, ¿sabe que los padres de familia no nos permiten? Se meten mucho. Otro dice, no, el gobierno, no es, la ley Abelino Enseñani no sirve. Las direcciones distritales, mucha burocracia, nos hacen hacer informes, ¿no? No hay políticas claras. Hoy todos parecieran que tienen la razón. Otro colega se levanta y dice, colegas, no va por ahí. El problema somos nosotros, dice. Uy, qué grave, ¿no? O sea, el problema somos nosotros. Nosotros no creemos en el cambio, solo criticamos el cambio. Siendo que somos parte del cambio, no, vemos objetivamente la realidad, queremos separarnos de la realidad. Está mal, ellos están haciendo. Yo estoy ahí, en la misma casa grande, vivimos todos, pero me quiero separar como si yo no tuviera nada de responsabilidad. Miren, ese profesor, Hilarión se llama, director de un colegio, dijo eso. Colegas, nosotros somos el problema radica en nosotros. Y nosotros, si nosotros no cambiamos, no va a cambiar la educación, menos va a cambiar este Estado plurinacional. La construcción de este Estado no va a cambiar, ¿no? Y recientemente, ya en los últimos módulos del doctorado, otro maestro pidió la palabra y dijo, colegas, es doloroso lo que voy a decir. Un colega de Oruro, además él era antropólogo, dicho sea de paso, y estaba en este doctorado. Dijo, uno de cabellos largos, tal vez lo conozcan, ¿no? Dice, nosotros hasta ahora hemos hecho de los niños aymaras quechuas niños europeos. Colegas, ¿qué vamos a hacer ahora? La historia nos va a juzgar. Hemos convertido los maestros a los niños aymaras en niños europeos. Ahora me doy cuenta con este doctorado, ¿no? Antes yo pensé, dice él, que tampoco estaba colonizado, ¿no? Entonces, somos corresponsables. ¿A dónde va esto, compañeros, colegas? Somos corresponsables siempre de todo lo que pasa y nos pasa y va a pasar. Y saben que por dónde pasa principalmente, por la educación. La educación le ha metido al niño desde pequeño la linealidad, ¿sí? La educación le ha metido al niño esa lógica desde niño. Y luego lo ha afianzado el cuartel, la iglesia, la universidad, todas las instituciones. Pero reconocer eso es traumático, colegas, lo sé, es doloroso. Pues el ser humano, la psicología eurocéntrica, no, pues siempre va a buscar la respuesta en lo que yo estoy bien, ellos están mal. El gobierno falla, yo estoy bien. Mis colegas son malos, yo estoy bien, yo soy el único que estoy bien. Así nos ha formado, porque quiere formar su psicología seres, como les he dicho, individualistas, egoístas, ególatras. Yo, solo yo estoy bien, ustedes están mal. Eso nos hace decir el eurocentrismo, ¿no? Y ha logrado, digamos, hasta cierto punto, pero ocurrió el milagro, pues, compañeros, colegas. Si bien no es una taza de leche, este modelo educativo, es lo más revolucionario en este continente, ¿no? Tendrá sus errores, pero es lo más, no me canso, revolucionario. Yo no soy maestro, colegas, ¿no? Pero para mí es hasta un honor trabajar con ustedes, porque ustedes son los que pueden cambiar al país.
Ustedes inciden en la conducta de los niños jóvenes. Otros profesionales no, solo van a ser el resultado de lo que ustedes hagan. Por eso yo me dedico mucho en mis clases a trabajarlo, a prepararlo, porque sé con quiénes estoy hablando. Ustedes multiplican el conocimiento. En el hogar si la madre multiplica, pero en la clase es el maestro, el artífice. Sigue siendo y va a seguir siendo. Entonces, no es lo más saludable marginarse. Es decir, el Estado es una cosa y yo soy otra. Yo vivo en el Estado. Y pregúntense qué hemos hecho nosotros. Por ahí tendría que ir la evaluación. ¿Qué hemos hecho para construir, o le hemos dado por sí solito que se construya el Estado y que la oligarquía que reaccione y que nos va a quitar, compañeros? Si eso ocurre, ha logrado que se pelee, ¿no es cierto? El gobierno y el expresidente. Ha logrado, eso está fabricado. Entonces es un plato servido para que vuelva el Estado republicano y otra vez la única cultura que va a dominar va a ser la del oligarca, la europea. Todos vamos a querer ser europeos, ¿sí? Eso va a ser un retroceso, pero retroceso de 50 años. Y en 50 años otra vez vamos a querer hacer otra ley, ¿no? Entonces es una cuestión de vida o muerte que nos estamos librando ahorita con los problemas que están pasando en Bolivia con respecto al Estado plurinacional. No es un cambio de gobierno, no es simplemente alguien va a venir y va a cambiar de gobierno. Tenemos que ver el contenido, como les he dicho. Esa es la apariencia. Pareciera que otro gobierno lo va a solucionar. No. ¿Qué es lo que podríamos perder si no hubiera el Estado plurinacional? ¿No? Los artífices, reitero, de estos grandes cambios son los maestros. Y la pregunta es, ¿cuánto han hecho los maestros en estos más de 15 años? O perdón, sí, casi 15 años ya de la ley, ¿verdad? Casi 15 años. Más bien las preguntas tendrían que ir por ahí. ¿Qué hemos hecho? Dificultades vamos a tener y tenemos que tener, porque si la cosa fuera fácil, compañeros, sencillo, ¿no ven? ¿No? No lo es, ¿no? No es fácil. Y no va a ser fácil. Quizá va a tener que haber hasta muertos. Pero lo que pasó en Bolivia, los medios de comunicación se van a encargar de hacernos ver que hay crisis, que está mal, el indio no sabe gobernar, estas bestias, estos salvajes, no, nunca más tienen que volver. O sea, los medios van a trabajar, eso va a ser normal, porque es su trabajo. Y la oligarquía siempre, o sea, por las radios van a salir, va a decir, este gobierno no sirve, está mal, está mal, está mal. Todo va a estar mal. ¿Les vamos a creer? Están hablando la apariencia. Y no estamos viendo lo que hay detrás. ¿Cuál es la intención de eso? ¿No? Entonces, disculpen mi posición, yo creo. Yo quisiera estar en el lugar de ustedes, pero sí soy docente universitario, más trabajo en posgrado y mi tarea es mucho más difícil, ¿no? Porque ya los profesionales ya están formados, formateados con lógica bivalente aristotélica, no quieren salir, linealmente están constituidos y es como religión tocarles, se enojan, ¿verdad? Normal, pero a mí no me desanima, colegas. Ahora trabajo, les conté mire, es una institución a nivel nacional, soy director del CIS. Estamos haciendo investigación sobre el Estado plurinacional, el vivir bien, la descolonización. Intentando hablar, pero en serio, porque no hay libros sobre el vivir bien, sobre lo comunitario. Se pueden vertir muchas cosas, sigue siendo desde lo europeo, o sea, con herramientas europeas podemos entender pues, que hay machismo en el campo, es normal, eso se va a ver, porque con herramientas europeas estamos viendo. No nos han enseñado
nuestras propias herramientas epistemológicas para entender la realidad. Les sugiero que vayan al doctorado, ¿no? Que hay en esta universidad. Y eso nos va a ayudar a pensar, porque no pensamos, copiamos, calcamos todo de las universidades europeas. Tenemos que pensar, es otra cosa pensar, ¿no? Pensar es hablar de lo más grave, de lo más crítico. Y yo siempre voy a ir en esa tendencia y no les va a gustar, porque no estamos acostumbrados y les pido disculpas. Siempre queremos escuchar cosas bonitas, pero esta es la realidad, no es solo blanco y negro, es de todos los colores y es ruda, cruda a veces. ¿No? Yo sé que algunos están molestos conmigo porque les he tirado la pelotita, ¿verdad? Que hemos construido niños europeos. Es la verdad, pues duele, ¿no? Duele, colegas. Pero vamos a seguir en eso. ¿O les vamos a devolver su verdadera esencia, su verdadera subjetividad a los niños y jóvenes? Porque cuando se miran en el espejo, se sienten mal. A ver, una prueba, lo más sencillo, la selección boliviana nunca va a ganar porque tiene una mentalidad colonial inferiorizada. El jugador boliviano es inferior, se siente, hace pis cuando juega con el europeo. Un problema colonial, un problema de subjetividad. Esa conciencia, lo que llaman ustedes intraculturalidad, que no se entiende, no se explica bien, simplemente lo manejamos de memoria, lo intracultural, ¿qué quiere decir? Es eso, trabajar lo intrínseco, lo subjetivo, la conciencia. Ahí vive la colonialidad. Ahí radica la colonialidad, no radica en la apariencia. Yo puedo estar pichando coca, hablando aymara, pero seguir siendo europeo. ¿Dónde radica la colonialidad? En esa conciencia. Y la conciencia, la esencia, la subjetividad del jugador boliviano es de perdedor. Porque no tiene identidad. No. El jugador boliviano quiere ser europeo, o sea, no tiene raíz, se desarraiga, no tiene nada lo sostiene. Es débil identitariamente. Por eso Javier Ascargorta, un psicólogo, ojo, no es un estratega, no es un técnico, ha trabajado lo psicológico los jugadores. Es que ahí radica el problema. Nadie dice, ¿acaso los medios hablan de que los jugadores están colonizados? No, nadie. Van a decir, eso es un absurdo, ¿cómo van a estar colonizados? No entienden qué quiere decir. Ese es el meollo. Ustedes trabajan en la subjetividad de los estudiantes. Su conciencia, esa conciencia colonizada, tiene que ser liberada. Una conciencia libre de prejuicios, orgulloso de ser lo que es. Una conciencia triunfadora, que entre a la cancha y gane. Actitud mental positiva. O sea, no todo el eurocentrismo, cuidado, es malo. ¿No? No estoy diciendo eso. Hay elementos que nos tienen que servir. El inglés tenemos que saber, tenemos que dominar, pero como herramienta, no como algo parte de nosotros. Como algo se dice instrumental, o sea, es un instrumento. Esta herramienta, esta computadora es un instrumento. Puede servir para planificar la guerra o para liberar a la gente, ¿no es cierto? Es un instrumento. El inglés es un instrumento. Nosotros tenemos que ver a la ciencia igual también. Tenemos que conocer el eurocentrismo bien, o sea, no es que tenemos que ignorarlo. Solo se puede criticar aquello que conoces bien, con fundamento. Si no eres criticón, eso me ha dicho mis maestros, Juan José Bautista principalmente, ¿no? Entonces, colegas, discúlpenme, mi intención siempre es motivarles, provocarles, ¿no? Provocarles, ¿sí? Interpelarles, ¿ya? Me van a ir entendiendo, ¿no? Y al final me lo van a agradecer, ¿sí? Siempre que he trabajado con un grupo, después quedamos bien como amigos. Y tengo una montaña de amigos
en las maestrías y en el doctorado. Creo que con todos los módulos he estado en el doctorado y me he hecho de grandes amigos, ¿no? Bueno, colegas, Ukchakira Quispawa, tenemos solo 4 minutos y he grabado, espero que lo haya hecho bien. Para la gente que por algún motivo en esta primera clase no ha participado, lo voy a subir en la tarde o la noche. No tengo acceso todavía a la plataforma, tengo que resolver eso. Y el mejor de los augurios, ¿sí? Energías positivas para que estemos bien. Yo les voy a pedir siempre en las clases que abran su corazón, ¿no? Porque van a escuchar cosas nuevas conmigo y cosas dolorosas también, que de pronto les puede lastimar. Por eso les pido disculpas de antemano. Hay una buena intencionalidad detrás de esto. Nuestra educación es descolonizadora, por si acaso. Eso nos tiene que quedar claro, ¿no? Muy bien, si alguien quiere cesar, sería bueno que lo haga algún compañero y, no, y quedaremos en lo siguiente ahora. La siguiente clase. Yo tengo opciones también, así como ustedes trabajan, yo también, ¿no? Eh, Podríamos reunirnos la siguiente clase el miércoles, ¿sí? Antes de que terminen sus trabajos, ¿sí? Porque el trabajo o los trabajos ahora hay que subirlos porque hasta el año pasado era domingo, ¿verdad? Ahora seguramente ya lo saben ustedes porque es el segundo módulo. Es jueves. Jueves a la medianoche se cierra la plataforma. Eso ayer me han dicho, yo me he sorprendido. Allá. Porque yo lunes hubiera empezado con las clases. Por eso me apuré en empezar cuanto antes y temprano hoy, ¿no? Para que tengan tiempo ustedes. ¿Ya? Pregunto, yo tengo disponibilidad, no les puedo prometer porque yo también doy clases y trabajo además en una oficina, les conté. Tengo miércoles. Eh, Doctor, bueno, tal vez es bueno contexto, ¿no? Seguramente usted ya tiene información. Este grupo es parte del programa del 2010. Imagínense, estamos 6 años en pues una... sí, 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 me llama la atención a mí también, estoy con ustedes en eso, ¿no? Mm. Hagamos causa común. tenido, Yo no puedo decir es un tema, no, yo también me siento mal por eso, ¿no? Porque siento que es nuestro esto, ¿no? sí, la gente nos han tenido 6 años y es Sí, grave, sí, ¿no? sí. Más allá de sí ha cambiado las políticas de la ciudad y es un poco restringente. Ustedes docentes participan de las reuniones. Yo quisiera que pongan en conocimiento. Porque, bueno, hace rato ya le decía, ¿no? Y por lo menos de las participantes, trabajo lejos y no es como, ¿no? Ahora hay satélite y hay conectividad, no es. Por ejemplo, yo trabajo, no hay conectividad y hay que, ¿no? Realidad es así. En ese entendido, doctor, yo quisiera solicitarle que las clases tal vez pueda llevar en la cuando retornamos del trabajo, ¿no? Tal vez estoy hablando, amor, pero es bueno poner en conocimiento. Sé que no puede hacer las extensiones de tiempo, bueno, por lo menos eso ha hecho entender en el módulo anterior, pero eso también es un poco para A ver, los que trabajan. concretamente, ¿qué propones, Salomé? Que las clases puedan ser el viernes en la noche, después del trabajo. No hay problema. Hoy estamos excepcionalmente pasando sábado. A mí me dicen que tiene que ser viernes, ¿no? O sea, viernes la primera clase. Y yo, por mí, yo puedo el viernes, ¿no? A las 6 de la tarde, digamos, ¿no? Desde las 6. Pero esa va a ser la primera clase. Ahora es la primera clase de la semana.
El próximo viernes va a ser la primera clase de la segunda semana. Estoy hablando de la segunda clase, porque son 2 clases. La segunda clase de esta primera semana sería el miércoles. Esa es mi pregunta. Lidia, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, dicen, como usted también debe saber, todos somos maestros, ¿no? Que trabajamos en unidades educativas, muchos en turno tarde y otros turno mañana. Por ese mismo motivo solicitábamos y otros creo que trabajan en la noche también, pero solicitábamos que sean sábados y en este momento creo que estamos nomás. Y en la noche normalmente pasábamos sábado, ¿no? No sé si sábado, aunque sea un poco de la mañana, como usted tiene tiempo, y en la noche podríamos pasar. O como dice, en la noche, pero muchos como trabajan en la tarde, tal vez más tarde podría ser, por favor, dicen si podía ser 8 tal vez, y no sé qué dirán los demás. A Gracias. ver, yo, o sea, Y me han dicho a mí que o miércoles, es viernes o es sábado, ¿sí? Viernes en sí, la noche, yo veo o operativamente, o sábado, sábado en la mejor, mañana, ¿no? solamente sábado. ¿Ya? La primera clase de cada semana, Sábado. ¿no? Ahora, la Sábado, segunda sí. clase está en cuestión. La segunda clase tiene que ser a media semana. Y ahí lo que normalmente yo hago es un debate. Hay una pregunta planteada en el foro, ¿verdad? Esa pregunta vamos a discutir en la segunda clase, ¿ya? Vamos a despejar. Ustedes, sería bueno que se organicen un grupo, la primera semana un grupo de trabajo y como son 4 semanas, eh, 4 grupos, ¿no? Entonces, para mí ha resultado muy exitoso ese tipo de trabajo. Porque no van a venir ustedes solo a escucharme a mí, pues tampoco es así, ¿no? Yo podría hablar horas y horas, obviamente, pero no se trata de eso, ¿no? Sino de generar también este debate y debate entre ustedes, ¿no? Yo, luego, hacer las puntualizaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, la segunda clase de la semana sería el miércoles, ¿no? Ahora, puede ser el jueves, pero puede ser muy Licenciado, tarde. Sí, adelante, Sí, Ramón. gracias, Vale. Lice, por cederme el espacio. Con respecto a la segunda clase, sí me parece interesante, ¿no? De poder hacer ese intercambio de ideas, construir, ¿no? Con respecto a la pregunta y a la temática que vamos a desarrollar también, o que ya lo hemos empezado a desarrollar. Entonces, Lice, con respecto a la segunda clase de la primera semana, yo sugeriría que sea a partir de lo que es las 7 de la noche o tal vez a las 8. Eh, no va a depender mucho también de los compañeros Sí, que están aquí en sala, también van a proponer, pero mi sugerencia sería esa. Y ahora, en cuanto a lo que va a ser la primera clase de la segunda semana, yo les solicitaría, licenciado, a su persona y a los colegas también, que sea el sábado, ¿no? Por el hecho de que yo, por ejemplo, el viernes voy a estar de retorno, ¿no? De mi fuente laboral y entonces en el camino no hay buena señal, ¿no? Hay lugares donde llega y hay lugares donde no llega la señal, entonces no voy a ser partícipe así plenamente de la clase y es por eso con ese motivo, yo solicitaría que fuera el sábado, porque el sábado sí ya voy a estar netamente en un solo lugar y voy a hacer el esfuerzo de estar desde el principio hasta el final, como hoy y como siempre lo hemos estado, ¿no? Particularmente siempre he estado de principio a final en todas las clases que hemos ido desarrollando en los diferentes módulos. Y eso es bueno porque si vamos a tener sí momentos en que vamos a salir y entrar, entonces para uno no, pues no se saca un aprendizaje significativo. Mientras estamos desde el principio hasta final, entonces sí se comprende todo lo que el docente va desarrollando, las participaciones de los compañeros, hasta nosotros podemos participar, ¿no? Con nuestros puntos de vista y todo eso, licenciado. A Entonces, ver, yo le solicitaría para no, la no, primera no es lo más clase el sábado, ideal. Va a ser imposible, reitero, que el docente pueda adaptarse a la vida, al ritmo de cada. Ahí estamos perdiendo el tiempo. O sea, seamos sinceros, ¿sí? Porque cada uno va a jalar para su lado. Es normal, es natural. Pero ese no es la forma. O sea, el docente va a tener que dar para el horario de cada uno imposible. ¿No ve? Sentido común.
todo el mundo trabaja de lunes a viernes, ¿sí? De Sí, lunes a viernes. Sentido común, colegas, ¿no? Y sábado pues, están liberados, ¿no? Así que no nos haremos mucho problema en el tema de la primera clase de la semana. Va a ser en este horario. El tema es la segunda clase de la semana que va a ser en la noche, ¿ya? Entonces yo les he ya propuesto el miércoles, miércoles, ¿no? más tarde. Ahora, repito, no es una clase donde van a venir a escuchar. Ustedes tienen que trabajar en la clase. La pregunta está planteada. Hay una pregunta que lo van a debatir en, no sé, pues 20 creo que somos en el grupo. No me han, yo solo tengo 14 hasta el momento en que había y he incluido a los 14 en el grupo de WhatsApp, pero deben ser más. Entonces, de 4 o 5 personas, el primer grupo para el día miércoles en la noche, que debatan, ¿no? Que dinamicen el debate a partir de esa pregunta. O sea, que nos profundice, que nos aclare, que trascendamos esa pregunta, ¿no? Yo voy a hacer todas las aclaraciones después del debate, ¿no? Entonces, el día es el miércoles. Ahora, la hora lo podemos discutir. Doctor, por favor, si me permite usar la Sí, palabra un momento. Johnny. Doctor, desde hace un momento estoy levantando la mano Mil y disculpas, quisiera Johnny. dar mi punto de vista. Adelante. Mire, tenemos una realidad bien interesante, muchos maestros. Mire, de lunes a viernes, obviamente, no podemos estar disponiendo nuestro tiempo porque tenemos una fuente laboral a la cual responder. En concreto, del tema del sábado, ya como sea, ya se ha determinado, como usted dice, no podemos dar gusto a todos, pero debe considerar también que muchos de nosotros, algunos maestros, también trabajamos en el turno de la mañana los sábados, ¿ya? Y además, particularmente, estimado doctor, mi persona, en la semana yo trabajo en turno nocturno. Entonces, en la clase de esta primera semana, por ejemplo, usted está programando para el día miércoles, lamentablemente mi persona no va a poder estar, sí voy a poder estar como oyente, ¿no? De una u otra forma, pero participar activamente no puedo porque tengo que atender a mis participantes, porque yo estoy en educación nocturna. Entonces, y yo entiendo que, que este sistema